Estás escuchando Blue Radio y bluradio.com. Al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, lo cogió el COVID en momentos en que el Congreso alistaba una moción de censura. He llamado al senador Gustavo Petro, que es uno de los líderes de la oposición en el Congreso, líder de la Colombia Humana, para hablar de su propuesta de imprimir billetes en Colombia para financiar la crisis del coronavirus, pero también para hablar un poquito de su relación con el ministro de Defensa que murió hace ya 24 horas. Senador Petro, buenos días. Buenos días, Néstor. ¿Cómo está usted y sus oyentes? Un saludo muy especial. Le escucho un poquito lejos. ¿Me ayuda acercándose al micrófono, senador? Sí, ahora sí me escucha bien. Mucho mejor ahí, sí, señor. Gracias por acompañarnos. ¿Dónde lo cojo? ¿Dónde se encuentra, senador Petro? No, estoy un poco en cuarentena, encerrado aquí en un lugar. Pero está fuera de Colombia, ¿verdad? Salí y volví. Ok. Senador Petro, cuénteme de su relación con el ministro de Defensa, que lo he leído vía Twitter muy sincero con las condolencias alrededor de la muerte del ministro Trujillo, a quien, por otro lado, ustedes iban a plantearle moción de censura. Se le planteó, no se iba a plantear, se planteó. Y obviamente por unas razones que deberían también convocar al luto, que son las numerosas masacres que no se detienen en Colombia, el asesinato sistemático de líderes sociales y el asesinato también sistemático de exfirmantes. Indudablemente las controversias con el ministro tienen su límite, y es que hay una base común, un consenso común en medio de cualquier tipo de controversias que se pueda presentar en una sociedad, que es la vida. Y ese escenario común pues es el que hoy, pues por virtud del COVID, se ha truncado. Y por eso lamentamos el fallecimiento del ministro y le damos a sus familiares nuestras condolencias. Las controversias siempre tienen ese límite, que es el respeto de la vida humana, en primerísimo lugar. El gobierno ha convocado 3 días de luto. Yo pienso que ese luto debe ser extensivo a las 50,000 más personas que han muerto por el COVID. Quizás, así como van las cosas, esa cifra llegará a más de 100,000 por las demoras en la vacuna. 3 días de luto por los asesinados en las masacres, por los líderes sociales acribillados, por los firmantes de la paz asesinados. Yo creo que Colombia debe entrar en luto por el ministro y por todas estas decenas de miles de personas más que han visto cerrar sus vidas, o a partir de la violencia o a partir de la enfermedad. Senador Petro, ¿cómo es su propuesta de financiar la ayuda a empresarios, a colombianos en crisis por cuenta del COVID, de la pandemia, financiar con impresión, con billetes nuevos del Banco de la República? A ver, eso no es una propuesta mía. Incluso desde antes del capitalismo, cuando surge en la historia mundial, se emiten billetes. Todos los años se emiten billetes, y en todos los países que tengan soberanía monetaria. No veo la sorpresa. En todo el mundo se emiten dineros. Si me lo permite, esa emisión de dinero tiene que ver incluso con una fórmula contable que le llamaban en la academia la teoría cuantitativa del dinero, y que aceptaba como válida, por eso es una fórmula contable, tanto Marx y los clásicos de la economía política como Milton Friedman y su nueva escuela que ahora llaman neoliberal. Todos aceptaban esa fórmula, que palabras más, palabras menos, y es difícil poner matemáticas en la radio, pero es MB igual a PT. ¿Qué es eso? La masa monetaria por su velocidad es igual al nivel de precios por las transacciones.
Es una fórmula contable. ¿Qué significa eso? Que si yo crezco la masa monetaria, que puede producir un incremento del nivel de precios y o del nivel de transacciones. Y las transacciones son el reflejo de una economía real, de la producción, si es que estamos hablando de capitalismo. Entonces, aquí la discusión tiene que ver con si un país está en crisis económica, en recesión, y estamos hablando de una de las peores del mundo, de la historia, que solo se compara con la de 1929, pues fue precisamente un teórico, un ideólogo de la teoría económica del capitalismo, como John Maynard Keynes, el que dijo en su momento que si se emitía y se aumentaba el gasto público, podía haber una salida de la crisis, es decir, una reactivación de la producción, es decir, que la masa monetaria no iba a volverse un incremento de precios, sino un incremento de la producción. Es decir, que el dinero se volvía capital, es decir, que el dinero podía comprar medios de producción y alquilar fuerza de trabajo. Pues bueno, hoy estamos en una recesión. Todos los países del mundo han emitido billones de dólares en el caso de la Reserva Federal de Estados Unidos, billones de euros en el caso del Banco Central Europeo. Pero, y aquí el cuestionamiento que yo hago, si miramos lo que está pasando en los países más ricos de la Tierra, esta emisión ha ido a parar a la banca privada. La banca privada la ha prestado a sus grandes clientes, y los grandes clientes han jugado en la bolsa disparándolas de tal manera que lo que ha crecido no es la producción, sino el valor en bolsa de las empresas. Senador, es decir, la riqueza de 10 personas. Yo lo que propongo, porque algo similar ha pasado en Colombia, es que en lugar de hacer ese juego especulativo, esas emisiones que ya se hicieron en Colombia, 40 billones de pesos el año pasado, vayan en primer lugar vía el Estado, a través de un crédito del Banco de la República al Estado, hacia la pequeña y mediana empresa en Colombia para sostener la mayor parte del empleo del país y a las familias de la economía informal. Senador, déjeme hacerle una pregunta sobre eso. Esa clase de propuestas suena perfecta en el papel, en la teoría, pero usted, que es economista, estudió también que hay que emitir plata con respaldo. Eso es una diferencia clave para entender cuáles son los riesgos de la emisión. Si se emite plata sin respaldo, pues es un crecimiento artificial de la economía. Poner más plata circulante en la calle es el riesgo, dicen sus colegas economistas, el riesgo es la inflación, que quiere decir sería peor el remedio que la enfermedad. ¿Esa advertencia a usted cómo le suena? Primero hay que explicar qué es eso de respaldo, porque antes se emitía plata con el respaldo en el oro, eso ya no existe en el mundo. Ya hoy se emite dinero sin el respaldo en el oro. Ahora, si lo que me están hablando es de emitir dinero con el respaldo de la producción, que volvemos al punto inicial de esta entrevista, pues es cierto. Y aquí es donde viene la discusión. ¿Se emite para qué? Para que haya más producción. Esa es la idea. Y por eso me parece pertinente que en lugar de emitir como se está haciendo en Colombia, porque ya se hizo 40 billones de pesos el año pasado, como un crédito del Banco de la República a la banca privada para que ésta preste a sus grandes clientes, que lo que hicieron fue no aumentar la producción, sino subir los valores en bolsa o prestarle al Estado con una intermediación, vía crédito al Estado, se le entrega a la pequeña y mediana empresa. ¿Para qué? Para que aumente la producción. Y ese es el verdadero respaldo de una emisión. El dinero en sí mismo no genera riqueza, lo que genera riqueza es el trabajo. Y por eso, si la emisión del dinero va a crear trabajo o a mantenerlo, que es lo que necesitamos urgentemente en Colombia, esa es una emisión perfectamente respaldada.
Senador Petro, pero lo cierto es que el gobierno ya ha emitido mucho dinero, lo hizo a través de compras de test por parte del Banco de la República en marzo del año pasado, y lo hizo también trayendo el desembolso del crédito de $5.000 millones del Fondo Monetario. ¿Por qué cree usted que seguir emitiendo va a ser, por ejemplo, la diferencia en cuestiones de empleo, cosa que no se ha visto hasta el momento, o va a terminar ayudando a mover, como usted dice, la producción del país, cuando lo que podría generar es todo lo contrario, una pérdida de confianza en el peso, ahora que hay 84 billones de pesos de deuda pública en manos de extranjeros, que si se van y se asustan, pues entonces eso sí podría disparar la tasa de cambio y generar una inflación que ahí sí mataría el ingreso de los pobres. ¿Qué le hace usted pensar que ya esas emisiones que ha hecho el gobierno no han sido suficientes y que se necesita hacer más y que pueden además tener unos efectos distintos a los que hemos visto? Porque todos los años hay que emitir. Llevamos décadas emitiendo todos los años. Digamos, ese no es el problema. El problema es para quién se emite. Y esa es la discusión. Todos los años se está emitiendo. Este año habrá que emitir dinero. Claro, pero usted está proponiendo emisiones claro, periódicas, emisiones mensuales de 15 billones de pesos. Bueno, entonces la idea es para quién se emite, ¿no? Pues en los últimos 3 meses del año pasado se emitieron 40 billones de pesos, que da más un aproximado de 13 billones por mes. No estamos hablando aquí de una circunstancia traída de los cabellos. Y vuelvo al tema, ¿para quién se está emitiendo el dinero en Colombia? Para no hablar de otros países del mundo. Y la respuesta es que yo propongo que esas emisiones que se están haciendo se emitan para la pequeña y mediana empresa para sostener la mayor parte del empleo en Colombia, que es el objetivo principal en este momento desde el punto de vista económico frente a la pandemia, y en segundo lugar como una renta básica para la familia que está aguantando hambre. Estos dineros que llegan por esa vía, pequeña, mediana empresa, trabajador de esas empresas y familia que está aguantando hambre, retornan al sistema financiero, porque ¿qué hacen los trabajadores y qué hacen las familias con el dinero? Comprar. Al comprar están aumentando transacciones. Y volvemos al principio de la entrevista. Es decir, están aumentando la producción. Y por eso no se van a el aumento de precios. Por eso los 40 billones de pesos que se emitieron en los 3 meses finales del año pasado no se volvió una inflación, como dirían pues mis interrogadores, no se volvió una emisión, no se volvió una mayor inflación. Sus ¿Por qué? entrevistadores. Estamos en recesión. Y cuando una economía está en recesión, la emisión monetaria no necesariamente se convierte en un incremento de precios. Doctor Petro, los países que han emitido y que han emitido grande en América Latina, Argentina o Venezuela en épocas de crisis, ¿no son prueba de que la emisión no es la varita mágica para acabar con la pobreza o para atender las crisis económicas? A ver, en América el país que más dinero ha emitido se llama Estados Unidos. 9 billones de dólares el año pasado. Si estudiamos ese caso, ¿para dónde se fue esa emisión? Gobierno de Trump del año pasado. Se fue a la banca privada norteamericana y de allí como créditos a los grandes capitales clientes de esa banca, y de allí a un disparo sin precedentes del Bitcoin y de la bolsa de valores de Wall Street. Es decir, se volvió una inflación de precios, pero de las acciones. Y eso acrecentó el valor de las acciones, por tanto, de las empresas, a pesar de que las empresas veían disminuir utilidades, producción y empleo. ¿Quiénes se beneficiaron? Por los dueños de esas acciones, los hombres más ricos del mundo. Se puede revisar toda la literatura económica del Financial Times y de otros. Doctor Petro. Encontrará que los hombres más ricos del mundo hoy crecieron y la desigualdad social creció en el mundo en virtud de ese tipo de emisión. Ahora, usted me coloca el caso Venezuela. Sí, señor. El caso Venezuela, que no es en la pandemia, entonces me está colocando un ejemplo que no tiene que ver con lo que estamos hablando hoy.
es, es el siguiente. Los venezolanos lo que hicieron fue reemplazar la producción perdida, llámese extracción de petróleo y su valor en dólares, que disminuyó sustancialmente, y parte de su producción industrial que cerraron, lo reemplazó. Eso que producía esa economía de extracción y de producción, la reemplazó por emisión. Pues claro, si usted disminuye la producción de la economía real y emite, lo que se produce es un disparo de precios, una hiperinflación. Eso nada tiene que ver con lo que estamos hablando hoy. Nosotros aquí no estamos hablando de reemplazar la producción por emisión. Aquí estamos hablando al contrario, todo lo contrario, de emitir para aumentar la producción, en función de aumentar el trabajo. ¿Por qué? Porque estamos en recesión. Los norteamericanos hicieron eso, pero dirigieron la emisión en el gobierno de Trump. Me da la impresión por los anuncios de Biden que no va a seguir haciendo eso, y ahora hablo un poquito de eso. Hicieron esa emisión, fue para la banca privada, y de la banca privada para los grandes capitales del mundo, que aumentaron el valor de sus acciones. Biden está anunciando otra cosa. Biden está anunciando un incremento del salario mínimo en 100%. Está anunciando un fortalecimiento del mundo organizativo de los trabajadores en los Estados Unidos, y está anunciando un incremento de ayuda a la empresa y a empresa productiva y a las actividades económicas reales de la economía. Bueno, eso es algo como lo que yo estoy proponiendo. En el caso colombiano, lo que yo estoy proponiendo es que esa emisión que en Colombia va a la banca privada, le hace el grupo Luis Carlos Sarmiento Angulo, el grupo del GEA, del Bancolombia, etcétera, y que va por crédito a los grandes clientes de esa banca, las más grandes empresas de Colombia, que no producen empleo, tenga como prioridad que el Banco de la República, en vez de dirigirla a la banca privada, la dirija al Estado. Y el Estado a dos grandes programas: el subsidio de nómina 100% de la pequeña y mediana empresa, que es producción y trabajo directamente, y la renta básica a las familias de la economía informal, para que puedan tener el consumo básico de subsistencia en tiempos de cuarentena. Yo no estoy hablando de un mecanismo permanente, estoy hablando de un mecanismo transitorio en tiempos de cuarentena, para poder precisamente tener desde el punto de vista económico garantías de sobrevivencia de la sociedad, del empleo, y de, por tanto, las posibilidades de control de la enfermedad, que es el objetivo final de estas políticas. A propósito, senador Petro, que usted menciona a Biden, que he visto la comparación de su programa económico con el del nuevo presidente de Estados Unidos, ¿usted realmente se siente el Biden colombiano? He perdido un poco la comunicación. Sí, se interrumpió ahí un segundo. Le repito la pregunta, que usted me habla de Biden en la respuesta de emisión de plata, y le he visto la comparación de su programa económico con el de Biden, y dice que es muy parecido el de Biden al programa económico de su candidatura en el 2018. ¿Usted se siente en ese tema, en el tema de economía, el Biden colombiano? Biden ha propuesto algo que podríamos llamar un New Deal, recordando lo que hizo Roosevelt en su momento, y precisamente por la crisis del 29, un nuevo acuerdo, podríamos traducirlo, un nuevo acuerdo. Y lo que anuncia, y ustedes publicaron esas noticias, yo simplemente las leí, lo que anuncia es una serie de medidas de reacción inmediata que tienen que ver, por ejemplo, dice así, las noticias que ustedes dan: 100,000 nuevos empleos alrededor de equipos que puedan hacer vacunación masiva anti-COVID en todos los Estados Unidos. Equipos pagos por el Estado. 100,000 personas. Eso lo anunciaron ustedes. Bueno, ese es el programa Territorios Saludables.
que hicimos en Bogotá, no de cara al COVID, sino de cara a un sistema de atención primaria de salud pública y de atención a la familia en su barrio, que llegó a tener 7,5 millones de consultas para 3,800,000 personas en el 2015. Ese tipo de organización de salud, de fuerza de la salud y de sistema de la salud, que obviamente es público, es el que podría garantizar no solamente el control de la enfermedad, las pruebas, etcétera, en el hogar, en la detección del enfermo, sino también la vacunación. Lo anuncia Biden en Estados Unidos, rompiendo una larga tradición y profundamente discutida en los Estados Unidos, que es el tema de la salud como mercancía y privatizada. Podemos poner otro ejemplo: anuncia un plan y acaba de decidir la suspensión de la construcción del oleoducto de Keystone, creo que se llama, que es un gran oleoducto, un gasoducto que viene del Canadá y atravesaba buena parte de los Estados Unidos, incluyendo territorios indígenas, para desarrollar, digamos, esto que se llama la industria de combustibles fósiles, y que provocó grandes protestas. Bueno, acaba de suspenderlo, porque Biden anuncia, de acuerdo al progresismo norteamericano, un gran plan de lucha contra el cambio climático que implica reducción de los consumos de combustibles fósiles. Eso mismo dijimos en el año 2018, porque es una necesidad mundial. Dígame. Doctor Petro, si usted llegara a ser, presidente de la República, esta sería una, digamos, prioridad a la hora de buscar cómo financiarse, cómo conseguir plata para sus políticas sociales. Esta dice usted, Víctor, principal, la emisión, que el Banco de la República le esté financiando, que el Banco de la República le esté financiando permanentemente sus proyectos, sus iniciativas. Pues yo aspiro que, si soy presidente, año 2022, hayamos superado en el año 2021 la recesión. Y si el país sale de la recesión, pues estamos en otro contexto económico diferente, en donde tendríamos que discutir, y abro este tema, una reforma tributaria como mecanismo de financiación, que también es una discusión en Estados Unidos, ahora que ustedes me hicieron la pregunta. Biden propone una reforma tributaria para Estados Unidos centrada en lo que podríamos llamar impuestos para los ricos. El gobierno Duque está dando muestras de querer una reforma tributaria para el año 2021 centrada en el incremento del IVA a la canasta básica familiar, que significa clases medias y trabajadores. Lo contrario. Nosotros lo que propondríamos es una reforma tributaria centrada en quitar las exenciones que se pueden llamar impuestos para los ricos, impuestos sobre el capital financiero, utilidades bancarias y sobre la tierra, que siendo fértil está improductiva. Es decir, algo similar a lo que se está planteando en Estados Unidos, y muy diferente a lo que está planteando Duque y Uribe para Colombia hoy. Esta es una forma de financiación que tiene además un gran incentivo. Vamos a colocar un ejemplo concreto. Si una empresa tiene unas utilidades X y ahí le cobran un impuesto de renta, no lo voy a subir, pero en cambio sí voy a subir el impuesto a dividendos, que es cuando esa empresa decide, en vez de reinvertir sus utilidades, que es más producción, más empleo, a entregárselo a sus propietarios como ingresos ya personales, que es lo que se llama dividendos. Pues si colocamos un impuesto a dividendos mayor del que hoy existe, habrá un estímulo para que la empresa no reparta dividendos y la reinvierta productivamente en la propia empresa. Pues este es el tipo de cosas que propongo, pues ya lo propuse en el 18, hacer como un mecanismo de financiamiento del Estado para el año 2022 y subsiguientes, con lo cual podríamos financiar perfectamente el programa de universalización de la educación superior para toda la juventud colombiana, que implica
una cuantía aproximada de 14 billones de pesos al año. Hoy solo gastamos 4 billones de pesos en este tipo de programa. Podríamos hablar de otra fuente de financiación, que es el cambio del sistema pensional, que le podría generar al Estado una liberación de 14 billones anuales de su presupuesto, que hoy pasa Colpensiones, para pagar pensionados de hoy, porque Colpensiones no tiene cotizantes. Y la propuesta que nosotros hacemos de extender un primer pilar de reparto simple en manos de Colpensiones, para que todo trabajador, trabajadora cotice hasta 4 salarios mínimos allí y garantice su pensión, pues liberaría 14 billones de pesos del gobierno, que hoy se gastan en Colpensiones, hacia la financiación del programa de educación superior y la financiación del programa de extensión de una renta básica a toda la población de tercera edad, hoy no pensionada, que son más de 2 millones de personas. Sí. Senador Petro, hablando de estos temas de política monetaria, y usted que es tan activo en redes sociales, debe saber que, y lo debe haber visto ya, que le ha surgido una tendencia y una respuesta recordándole sus notas de la época de universidad. ¿Es cierto que usted se rajó en política monetaria cuando estudió economía? Eran varias políticas monetarias, ¿no? O sea, en una pasé, en otra me rajé, pero yo tuve 9 años de estudios de economía, Néstor. Sí. Tuve mis 5 años de universidad, que son los que recuerda el uribismo, con un promedio de calificación, creo, de 4.2 sobre 5. Fui durante varios semestres el primer puntaje en mi cohorte, digamos, universitaria. Y después estudié un año de especialización en Bélgica, donde también volví a estudiar teoría monetaria con muy buenas notas, ahí las publiqué. Okay. Y después estudié 2 años de maestría en la Universidad Javeriana, donde volví a estudiar política monetaria con muy buena nota, ahí las publiqué. Y después hice un año de estudios en doctorado, que ya me tocó interrumpir por las vicisitudes políticas. Okay. Donde volví a profundizar en teoría macroeconómica avanzada. Así que tengo 9 años de estudio en varios aspectos de la economía, fundamentalmente desarrollo y medio ambiente, porque me he interesado mucho en eso, pero también en política monetaria, y mis notas en promedio sobre 5 siempre han sido del orden de 4, 4.2, 4.3. Okay. Cierro ese paréntesis que era alrededor de eso, que le responden y que lo fastidian un poquito en las redes sociales. La última pregunta, Felipe, para el senador Gustavo Petro. Sí, doctor Petro, hablemos de su nuevo aliado, el senador Armando Benedetti, quien todos sabemos es controversial, pero una de las cosas que ha dicho en las últimas horas, por ejemplo, es que se estaría pensando en un ministerio para las expropiaciones. Háblenos un poco de esto que está hablando Benedetti. No, pero esto no es una propuesta de Benedetti, es un chiste de Benedetti, que es diferente. Y bueno, ¿y cómo va a manejar usted al senador Benedetti? Y que tiene que ver con las críticas que se nos hacen alrededor de ese tema. Pero, digamos, yo conozco a Benedetti hace muchos años, ¿no? No recuerdo exactamente de hace cuánto, pero en la vida parlamentaria, por lo menos unos 10 años que le pongo. En general, y él estando en diversas facciones políticas durante todo este tiempo, en general, la mayor parte de los temas que se han puesto en discusión en el Congreso de la República hemos tenido coincidencia, ¿no? Es un hombre de avanzada, digamos, en varios temas, un liberal, le digo yo, un liberal, en el sentido amplio de la palabra. Y yo pienso que sí se puede hacer un acuerdo en general con el liberalismo en términos amplios en Colombia. En Colombia sigue existiendo 2 grandes sombrillas, a pesar de todo. Lo que pasa es que ya no son partidos. Ese viejo bipartidismo, hoy son 2 grandes sombrillas, 2 grandes atmósferas.
La gran sombrilla conservadora que hoy dirige es Uribe, y una gran sombrilla que hoy podríamos llamar liberal progresista. Si la sombrilla liberal progresista logra juntarse, es mayoría en Colombia y pone presidente de la República, y podría iniciar, y permíteme otra vez poner el término, un New Deal, o sea, un nuevo acuerdo en Colombia de cara a Colombia, que es lo que yo llamo la era de paz. En esa gran sombrilla liberal progresista obviamente hay una gran diversidad, pero si me preguntan por personas como el senador Lara, o como el senador Temístocles Ortega, o como el senador Roy, o como el senador Benedetti, en Cámara podríamos hablar de muchos otros, y fuera del Congreso muchísimas otras personas, yo diría, todas esas personas pertenecen a algo que podríamos denominar como la gran sombrilla liberal progresista de Colombia, que sí se decide a juntarse, a pesar de su diversidad, podría ser la nueva gran mayoría histórica, el pacto histórico que podría poner a Colombia en otros rieles, los de la paz, los de la producción, los de la profundización de la democracia y los de la justicia social. Ahora, los chistes de Benedetti son muchísimos. Podría él escribir un libro de ese tipo de... Sí, pero ¿cómo lo va a... Usted conoce el senador Armando Benedetti, nos dice hace más de 10 años, usted lo conoce. El senador Benedetti tiene momentos de lucidez y momentos de no lucidez, para no decir de locura. Bueno, tanto que sus amigos le dicen el loco Benedetti. Pero realmente, ¿cómo va a manejar usted a Benedetti? Porque eso se le puede convertir en un... Bueno, Felipe, ya una está cosa Benedetti buena o en una cosa proponiendo el mala. Ministerio de Expropiaciones, es decir, ya más papista que el Papa. Sí. ¿Cómo lo va a manejar? Usted que lo conoce. Yo fui alcalde de Bogotá 4 años, menos un mes que no me dejaron. Pero fui alcalde de Bogotá 4 años. La expropiación por vía administrativa y por vía judicial es legal y constitucional en Colombia. Y un alcalde puede ejercer, digamos, esas funciones de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial y su plan de desarrollo. Y fíjense que en 4 años, excepto un mes que no pude ser alcalde, yo no expropié a nadie. En cambio, vino el siguiente gobierno y inició una oleada de expropiaciones alrededor de la 7ª, de la 68, de los clubes de golf en el primer gobierno de él, etcétera. Yo no lo hice, no tuve necesidad, no se necesita. La expropiación no es necesariamente un instrumento, hay otras vías. Cuando se quiere hacer una carretera, cuando se quiere hacer una calle o ampliar una avenida, como era lo que querían hacer en la 7ª, nosotros hicimos otras. Voy a poner un ejemplo, el Transmicable, que llaman, que yo lo llamé fue Transmetro, en Ciudad Bolívar. Pues claro, al poner esas pilonas inmensas donde se sostiene el cable, pues ahí abajo pues habían casas. Y entonces, al estilo Peñalosa, pues lo que hubieran entrado es a expropiar esas casas y pagarles. Pero yo lo que hice fue, nosotros entramos en una negociación con la comunidad, una venta con una prima, es decir, un surplus, porque la indicación que di es una familia pobre que tiene que retirarse de su barrio porque va a haber una obra pública allí. Pues lo mejor es que pueda tener un recurso que le permitiese vivir en un lugar mejor, de aumentar su calidad de vida. Y ese fue el mecanismo que usamos. A eso se le puso un nombre, allí los técnicos le pusieron un nombre, pero nos permitió que miles de familias, porque también esto lo teníamos que hacer, por ejemplo, en zonas de alto riesgo. 5.000 familias salieron de zonas de alto riesgo en la ciudad de Bogotá, en Pendientes y en otros lugares, zonas de inundación, etcétera, y nunca usamos el mecanismo de la expropiación, porque el mecanismo que propusimos fue más eficaz, fue voluntario y permitió que miles de familias pudieran elevar su nivel de vida sin que se convirtieran en un obstáculo judicial o algo por el estilo para obras públicas. Así que esa experiencia de Bogotá
que viví, pues es es mi marca. Comparen el volumen de expropiaciones hecho entre Petro y el volumen de expropiaciones hecho por Peñalosa, el gobierno siguiente, y se darán cuenta de una enorme sorpresa. En el gobierno Petro 0 pesos. En el gobierno Peñalosa es inmensísimo la cantidad de expropiaciones. Es el senador Gustavo Petro esta mañana hablando de expropiaciones, hablando de economía, hablando de política, hablando de sus nuevos aliados. Sí. Ha sido un gusto saludarlo. Antes de que se vaya, senador Petro, usted... La última, sí, Ricardo. Desde hace varios meses anunció que correrá de nuevo para buscar la presidencia de la República en el 2022. Y cuando alguien está en campaña, y usted lo sabe muy bien, pues reviven los fantasmas. Quiero preguntarle qué ha pasado con el episodio del video en el que usted se ve recibiendo bolsas de dinero en algún momento de Juan Carlos Montes. Es un episodio de hace más de 2 años. ¿Qué ha pasado con esto en la Corte Suprema y qué ha pasado con Juan Carlos Montes? Pues recibir 20 millones de pesos de esa época, año 2005, porque se pudo comprobar en qué fecha exactamente se dio, gracias a que ahí en ese video aparece un periódico, una imagen tanto borrosa, porque es tecnología de videocassette de esa época, pero pudimos comprobar ante la Corte Suprema cuál ejemplar del diario que ahí se muestra era, y por tanto la fecha exacta es año 2005. Todas las declaraciones, porque en el Congreso de la República y en buena parte de medios de comunicación nunca presentaron la grabación, el audio, sino la imagen. Pues en el audio va la explicación, ¿cierto? ¿Quién entrega? ¿Para qué? No sé qué. ¿Por qué entregan en billetes de 5,000? Pregunto yo ahí, porque pues, aparece un fajo un tanto grueso. Digo que son billetes de 5,000. ¿Por qué no lo consignan en una cuenta? Y responde el que entrega el dinero porque no quiere, porque no le gusta a Simón usar cuentas, etcétera. Bueno, todo eso se fue al proceso penal y llamaron todos los testigos, el Simón que aparece ahí, el Montes que aparece ahí, pues obviamente a mí, cogieron el diario. Y en general, hasta la fecha, yo no puedo hablar mucho de eso porque es un proceso abierto, pues todas las declaraciones que han llegado a ese proceso coinciden en el mismo tema, que fue lo que yo anuncié públicamente en su momento. Fue una entrega de 20 millones de pesos en efectivo que se dedicaron allí. Pero senador, si es así, ¿por qué Montes está fugitivo? Porque Montes lo amenazaron, ¿no? En ese mismo momento que ustedes hicieron público, pues no se hizo público, fue en el Congreso. Sí. Pero para esa misma época, y yo he hecho mis investigaciones alrededor de este tema de una unidad específica de la Fiscalía de Néstor Humberto Martínez, que es el hombre clave en este episodio. Pero a Montes lo amenazan, a la hija, no solamente de forma de celular y eso, sino directamente, físicamente. Una moto llega hasta donde la universidad en el centro de Bogotá y la interrumpe, la amenaza directamente allí, ante varios testigos además. Y ese tipo le allanan la casa, allanan la casa a sus familiares también. Y ese tipo de circunstancias lo llevó a solicitar asilo. Él dio sus declaraciones, no es que se fue y no cumplió con su deber judicial, él primero dio sus declaraciones. Pero hay una circular roja buscando a Montes. Montes está en este momento huyéndole a la justicia colombiana, no está en el exilio. Sí, está en el exilio, está en un proceso de exilio, no está huyendo porque eso que usted menciona es después de que él se va. Y ya como una reacción de Néstor Humberto Martínez a todos estos hechos, incluido mi debate sobre otro tema que es el de la construcción del sabotaje a la paz, que se hace más o menos con los mismos instrumentos.
porque a Montes le roban ese video de su casa, de su computador, a través de métodos de hurto, bueno, de hackers, digamos. Pero todo este tema que aparece, que ya no tiene que ver con el video ni con nada de esto, sino tiene que ver es con un contrato, una licitación en Parques de Bogotá. Y es a posterior, estamos hablando del año 2013 o 2014, creo que es la fecha exacta. No tiene que ver con lo que estamos hablando. Pues a posteriori de que él se va, viene una acción de la Fiscalía tratando de fregarlo, de dañarlo. Ese mismo proceso, que yo ya no conozco bien y no puedo hablar mucho de eso, pues había sido investigado en el gobierno de Peñalosa por la personería. No sé si pasó a la Procuraduría en este momento, no, y fue exonerado, digamos, desde el punto de vista disciplinario. En ese entonces, estoy hablando del año 2017. Entonces recogen eso, donde él ya había sido exonerado disciplinariamente, pero la Fiscalía de Néstor Humberto, a su final, lo convierte en un proceso penal. Él no tiene defensa, él se ha ido, es un proceso sin defensa. Y lo convierten, dice la prensa, porque la Fiscalía dice eso, en una circular, primero azul y después roja. ¿Usted ha vuelto a hablar con este señor? ¿Usted ha tenido alguna clase de contacto con este Montes? No, con sus familiares, que a veces me llaman, etcétera. Incluso el tema de la tal circular roja que aparece en la prensa recientemente aparece un día después de que un familiar de él me llama a mi celular. Yo no he podido hablar con él directamente, ni física ni mediáticamente, digamos, a través de teléfono. Bueno, yo no hablo generalmente por teléfono, y aquí usted tiene una demostración incluso en esta entrevista, porque yo sé perfectamente que desde los tiempos del DAS de Uribe, yo estoy completamente interceptado. Todo, mi correo electrónico, mis redes, mi celular, tienen un seguimiento de toda mi actividad casi que al minuto. Incluso en buena parte de mi vida, las escoltas que he tenido, porque yo tengo escoltas desde que tengo 30 años, ¿no? Una vida aburrida desde ese punto de vista. Y en esas varias fases los escoltas no eran para cuidarme, sino para vigilarme. Entonces ahí al detalle, mi vida minuto a minuto aparecía en el DAS, y la Fiscalía hizo otro tanto, interceptó mis comunicaciones, etcétera, tratando de buscar, porque el ladrón juzga por su condición, tratando de buscar algún tipo de hecho que pudiera implicarme en un proceso penal de corrupción que me llevase a la cárcel. Pero, senador, me parece, por lo que usted habla, me parece que está defendiendo al señor Montes, que tiene varios procesos por corrupción, aparentemente en el Parque El Porvenir, que lo estaba haciendo él, y durante su administración se están perdidos 25.000 millones de pesos. ¿Usted lo defiende la gestión del señor Montes como director del IDR en su alcaldía? Yo no puedo, él no fue director del IDR, primero, empieza por ahí. Segundo, hasta donde yo veo, y lo sé por la prensa y por el proceso que se le hizo disciplinario, no tiene que ver con corrupción. Eso es una frase que usted ahí metió, pero no es cierto. Era subdirector y se encargaba de la contratación. Estoy corrigiendo lo que usted acaba de decir. Pero no, contésteme mejor lo que yo acabo de preguntarle, si usted está defendiendo al señor Oscar Montes, que tiene acusaciones de corrupción. Eso intento hacer, si usted me lo permite. Usted está poniendo la frase corrupción, y lo que hemos leído de ese proceso, y es el mismo que se le siguió en la personería de corte disciplinario, es porque uno de los postulantes a una licitación entregó una documentación falsa. No es que Montes entregó una documentación falsa, es que uno de los licitantes, una empresa privada,
entregó una documentación falsa y al parecer los mecanismos de control que pusieron en el IDRD no detectaron eso. Sobre eso se puede montar un proceso que se llama contratación indebida, que es una figura bastante amplia. Si alguien presenta una cédula falsa y usted no se da cuenta, pues se fregó porque le inician un proceso por contratación indebida. Cuando hace el control disciplinario, la personería, y no sé si la Procuraduría en segunda instancia, sobre eso, entonces se exoneran a montes. Eso es lo que hace. Pues él estaba muy tranquilo alrededor de ese tema, pero una vez suceden ya los hechos que son diferentes y que son en épocas completamente diferentes, porque es el año 2005, del famoso video, y él da su declaración a la Corte Suprema y es amenazado y se retira del país, entonces la Fiscalía de Néstor Humberto coge ese proceso en donde es exonerado disciplinariamente y lo vuelve un proceso penal. Que es exactamente lo que acaban de hacer también con el proceso que yo pude derrotar judicialmente en todas las instancias, Consejo de Estado, Tribunal Administrativo, Corte Interamericana, que es el de la SEB. Hoy, una fiscal de Néstor Humberto Martínez, que sigue las direcciones de Néstor Humberto Martínez, vuelve ese proceso penal tratando de llevarse a los funcionarios que estuvieron conmigo a la cárcel. Es lo mismo. Y más adelante lo anuncio, pero más adelante, si podemos incluso en una rueda de prensa presencial, ojalá, Sí. Voy a mostrarles cómo esos fiscales que Néstor Humberto puso, esto está muy coordinado con la última declaración que dio el señor Moreno, que era el jefe anticorrupción precisamente en ese momento. El señor Moreno, que está preso, ¿no? El cartel de la toga, él ha dicho que se pusieron unos fiscales específicos para iniciar una serie de persecuciones políticas. Bueno, voy a demostrar cómo una persona que puso Néstor Humberto para hacer estas investigaciones se puede comprobar literalmente, fácticamente, que está precisamente en una actividad de persecución política. Y esto no lo haré ahora porque ya pasaríamos a otro tema de la entrevista, pero lo voy a demostrar. Este va a ser mi tercer debate sobre Néstor Humberto Martínez y su conducción en la Fiscalía. Ok, ese es un abrebocas de lo que viene, de todas formas muy interesante. 8 de la mañana, 2 minutos. Gracias por estos minutos, senador Gustavo Petro, por acompañarnos aquí en Mañanas Blue y por las explicaciones sobre economía, sobre política y sobre el video. Le agradezco estos minutos. Bueno, Néstor, muy amable a usted y a sus oyentes. Gracias, ojalá señor. que podamos salir de esta enfermedad lo más pronto posible. Sí, señor, ojalá. 8 de la mañana, 3 minutos. Gustavo Petro, esta mañana aquí en Blue Radio. Estás escuchando Blue Radio. Ahora Hamburger